Hoy empezaremos con la siguiente clase del derecho procesal laboral, así que comencemos. Competencia cuando voy a demandar a un establecimiento público o cualquier entidad pública. El IFES, la Universidad Nacional, por ejemplo. Teniendo en cuenta la cuantía, será competente el juez del último lugar, donde se prestó el servicio o del domicilio de la entidad. Ejemplo, Rodolfo, trabajador de Lunal, prestó sus servicios en la sede de Manizales. Vive en Ibagué y el domicilio de Lunal es Bogotá y sus prestaciones son 19.5 salarios mínimos mensuales vigentes. Competente juez de pequeñas causas de Manizales o de Bogotá. Competencia cuando se va a demandar a una entidad al Sistema Integral de Seguridad Social. Dependiendo de la cuantía será competente el juez del lugar donde se realizó la reclamación administrativa o del domicilio de la entidad a elección del demandante. Cuando voy a demandar del Sistema Integral de Seguridad Social de Derecho Privado no es necesario agotar la reclamación administrativa, pero sí se agota para generar el fuero de atracción, o sea traer la competencia de donde se quiera demandar. Si no se hace lo anterior, entonces la competencia la toma el domicilio de la entidad demandada. Ejemplo, se demanda a Provenir, se hizo reclamación administrativa en Cali, el domicilio del demandante es en Pasto y el domicilio de la entidad es en Bogotá. Las pretensiones son 21 salarios mínimos mensuales vigentes. Competencia juez laboral del circuito de Cali o de Bogotá. Ahora seguimos con los procesos sin cuantía. No tiene pretensión económica. Todos los procesos sin cuantía se tramitan como procesos de primera instancia. Por ejemplo, la solicitud de reintegro. Claro que como consecuencia se pagan los salarios. Otro ejemplo son las demandas de acoso laboral, que buscan el reconocimiento de derechos morales. Ahora seguimos con la pluralidad de jueces competentes. La demanda se puede erradicar en cualquiera de estos. Esto quiere decir, por ejemplo, un caso de seguridad social, el del domicilio del demandado o donde se prestó el servicio a elección del demandante. Se le debe informar al juez la razón a la competencia. Demanda, contestación de la demanda y reforma de la demanda. Capacidad. Es un atributo de la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo o a través de un tercero. Capacidad para ser parte. Es la posibilidad de ser demandante o demandado a un proceso. Un menor puede ser parte por ser persona natural. ¿Un menor puede comparecer por sí mismo? La respuesta es no. Artículo 46 Código General del Proceso. Podrá ser parte en un proceso, primero, las personas naturales y jurídicas. Segundo, los patrimonios autónomos. Tercero, el concebido para la defensa de sus derechos. Cuarto, los demás que determine la ley. La persona puede ser parte por sí misma o a través de un representante legal, o un tutor o un curador. Capacidad para comparecer el proceso. Artículo 54 Código General del Proceso. Comparezco por sí mismo cuando tengo disposición con respecto a mis derechos. Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deben comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por esos con sujeción a las normas sustanciales. Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieran en desacuerdo sobre la representación judicial del hijo, o cuando hubiere varios guardadores de un mismo pupilo en desacuerdo, el juez designará curador ad litem o solicitud de cualquiera de ellos o de oficio. Las personas jurídicas y los patrimonios autónomos comparecen en el proceso por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos. En el caso de los patrimonios autónomos constituidos a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio de representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuará como su vocera. Cuando la persona jurídica demandada tenga varios representantes o apoderados distintos, aquellos podrán citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente. Las personas jurídicas también podrán comparecer a través de representantes legales para asuntos judiciales o apoderados generales debidamente inscritos. Cuando la persona jurídica se encuentre en estado de liquidación, deberá ser representada por su liquidador. Los grupos de personas comparecerán en el proceso conforme a las disposiciones de la ley que los regule. Los concebidos comparecerán por medio de quienes ejerzan su representación si ya hubiesen nacido. Ahora seguimos con el derecho de postulación, pero además para poder acceder al aparato judicial debo tener derecho de postulación, o sea se necesita un apoderado judicial titulado e inscrito, a excepción de los procesos de única instancia, ya que se puede litigar a nombre propio. Ahora seguimos con la demanda. En la demanda es el acto procesal o la herramienta para colocar a funcionar el aparato judicial con el fin de materializar un derecho. Sin demanda no se activa oficiosamente el aparato judicial, el sistema es rogado, puede ser verbal o escrita. En materia laboral puede ser verbal, artículo 70 del Código Procesal del Trabajo y las SS, solo y exclusivamente en procesos de única instancia. Si en el lugar hay varios juzgados de pequeñas causas, se debe ir a la oficina judicial donde emiten la boleta de reparto. Si solo hay un juzgado, se irá directamente a ese juzgado. En el juzgado se debe levantar un acta que se firmará por el juez, el secretario y el demandante. El acta debe contener lo siguiente: primero, la identificación de las partes con su nombre, documento de identificación, dirección para notificar. Se debe colocar el correo electrónico si esa persona natural es lo que habitualmente usa y debe informar al juzgado cómo lo consiguió. Si es persona jurídica, el correo
lo que está en la Cámara de Comercio, Ley 2213 de 2022. Si en la Cámara de Comercio se colocó que no acepta correos de notificación, no se debe tener en cuenta la ley, y ese correo es válido. Si se desconoce la información de la contraparte, se debe informar al juzgado bajo la gravedad del juramento. Es preferible hacer una declaración extraprocesal al demandante para evitar retractaciones y declaraciones mentirosas. Segundo, el acta debe contener los hechos. Tercero, las pretensiones. Cuarto, pruebas si las hay. Debido a esto, se debe admitir auto admitiendo la demanda no se necesita. Es por eso por lo que en el acta se ordena la notificación al demandado y se lo cita a la audiencia del artículo 70 y 72. No es recomendable hacer la demanda verbal, porque por lo general se reconocen los derechos ciertos y se deje de lado las indemnizaciones. Puede ser escrita en los procesos de única instancia y es obligatoria en todos los demás procesos. Debe cumplir con lo normado en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y SS. Ahora seguimos con la forma de requisitos de la demanda. Artículo 25, forma y requisitos de la demanda. Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001. La demanda debe contener lo siguiente. Primero, la designación del juez a quien se dirige. Se debe tener en cuenta todas las condiciones aprendidas. Cuando el juez no es competente, rechaza la demanda y la debe remitir al juez competente. Se debe tener en cuenta de que la introducción de términos para la prescripción es la fecha de erradicación, no importante qué juez. Artículo 90 del Código General del Proceso. Segundo, el nombre de las partes y el de su representante para persona jurídica o menor de edad y apoderados judiciales si se conocen. Si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas, nombre, identificación, dirección física y electrónica de notificaciones. Tercero, el domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuera el caso, se indicará esta circunstancia bajo el juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Cuarto, el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante si fuera el caso. Quinto, la indicación de la clase del proceso. La clase del proceso, si es un proceso ordinario, se debe decir si es de única instancia o de primera instancia. Un proceso especial, ya sea ejecutivo, huelga, disolución de sindicato y fuero. Sexto, lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado. La pretensión es lo que busca con la demanda y puede ser declarativas de condenas. Las declarativas, que se declare la existencia de un derecho. Ejemplo, que se declare la existencia de un contrato de trabajo. Y la de condenas es la imposición de una sanción, como consecuencia de la declarativa que le imponga una obligación de dar, hacer o no hacer. Séptimo, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados. Una narración cronológica es contar la historia en que se sustenta la pretensión. El hecho que se sustenta es una prueba y es una pretensión. Ejemplo, hecho, una María fue despedida sin justa causa. La pretensión es la indemnización por despido sin justa causa. La prueba es la carta de despido, que es lo que voy a pedir en la demanda y cómo lo voy a probar. Los hechos deben ser claros, precisos y concretos, o sea, cuando únicamente admite una sola respuesta. Ejemplo, María fue vinculada mediante un contrato de trabajo a término indefinido. Segundo, el vínculo laboral inició el 1 de marzo de 2022. Tercero, para desempeñar las funciones de secretaría, no se puede acumular varios hechos en un solo hecho. Eso se llama acumulación antitécnica de hechos, esto a menos que estén enumerados. Los hechos pueden ser positivos o negativos. El hecho es positivo cuando se afirma una situación. Cuando es positivo debe demostrar quién lo alega. Ejemplo, María fue despedida sin justa causa. El hecho es negativo cuando se niega una situación. Cuando se niega el hecho, ¿quién tiene que desvirtuarlo en la contraparte? Ejemplo, María no le pagaron su seguridad social. El otorgamiento del poder no es un hecho, es una actuación procesal necesaria para activar el aparato judicial. Ahora seguimos con la acumulación de pretensiones. Es posible que en un proceso judicial se puedan acumular pretensiones siempre y cuando se cumplan tres requisitos. Primero, cuando el juez sea competente para conocer de todas. Segundo, cuando las pretensiones se tramiten bajo el mismo procedimiento. Ejemplo, cuando no se puede tramitar las pretensiones de un proceso ejecutivo y de un proceso ordinario. Tercero, que las pretensiones no se excluyan entre sí, porque se contradicen, a menos que se presenten como principales y subsidiarias. Ejemplo, yo tengo un empleado con estabilidad laboral reforzada por salud. ¿Yo lo puedo despedir? La respuesta es sí. Si tengo la autorización de ¿quién? Del Ministerio de Trabajo. El despido es ineficaz, que no ha nacido a la vida jurídica. Lo despidieron porque estaba robando y el empleador le comprobó la justa causa. Lo primero que se pide es la ineficiencia del despido, o sea que el contrato no finalizó. Segunda pretensión, el reintegro. Tercero, no se puede pedir indemnización por despido sin justa causa, porque se reconocería que el contrato finalizó. El juez analiza la pretensión subsidiaria si no reconoce la pretensión principal. No se reconocen las dos porque son excluyentes. También es posible acumular pretensiones de un mismo demandante frente a varios demandados porque versen sobre la misma causa o objeto. Ejemplo, tengo a María que tiene un contrato de trabajo por días con 3 empleadores diferentes. Con A trabaja el lunes y el viernes, con B trabaja el martes y el jueves, y con C trabaja el miércoles y el sábado. Se puede demandar los empleadores
empleadores en el mismo proceso. Las pretensiones se hacen por cada empleador. Cada empleador responde a la obligación que tiene. Segundo ejemplo, puedo acumular pretensiones de varios demandantes frente a un mismo demandado, cuando versa sobre el mismo objeto o sobre la misma causa. Cuando versa sobre el mismo objeto o sobre la misma causa, cierto. En el segundo ejemplo, son quienes varios demandantes frente a un mismo demandado. Aquí está el despido colectivo. Se pide la indemnización por despido sin justa causa. En las pretensiones, cuando se solicita pretensiones periódicas, se paga cada mes. Se solicita al juez que éstas se sigan reconociendo hasta que se verifique el pago. Por ejemplo, cuando se pide la pensión. Octavo, seguimos con los fundamentos y razones de derecho. En materia laboral se puede explicar y argumentar por qué se aplica la norma que se aduce al caso concreto. Cuando se habla de una sentencia, también debe decirse por qué se debe aplicar. Noveno, la cuantía cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Cuando sea necesaria para establecer la competencia, la cual se extrae con la sumatoria de todas las pretensiones al momento de presentar la demanda. Ejemplo, en un proceso de única instancia, el 10 de agosto de 2022, solicitando el reconocimiento de la pensión. Hasta ese momento el retroactivo era de 18 salarios mínimos mensuales vigentes. El día de hoy, el 19 de septiembre de 2022, el juzgado revisa el proceso y determina que la cuantía es hoy de más de 20 salarios mínimos mensuales vigentes. La norma dice que debe establecer la cuantía cuando se presenta la demanda, sin tener en cuenta los frutos, intereses, perjuicios, indemnizaciones o cualquier otro emolumento que se genere con posterioridad. Artículo 26 del Código General del Proceso. Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo. Décimo, la petición es forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Son los que sustentan los hechos y me declaren las pretensiones. Son las siguientes. Primero, documental. Segundo, testimonial. Aquí se debe establecer el objeto, es decir, para qué se quiere el testimonio. Ley 2213 de 2022. Se debe relacionar el correo electrónico del testigo para citarlo a la audiencia. Si no lo tiene, se informa que desconoce la información electrónica. Al testigo no se le hace preguntas asertivas, porque debe hacer una exposición de lo que consta y sabe. El pericial. Se hace relacionar con el correo electrónico del perito para citarlo a la audiencia. Interrogatorio de la parte. Se cita a la contraparte, aquí se hace preguntas asertivas, de sí o no. Con el interrogatorio busca que mi contraparte confiese. Si no se presenta el interrogatorio, las contrapartes se tomarán como ciertas las cuestiones susceptibles de confesión. Se puede como interrogatorio ampliar la respuesta. Solo puede preguntar quién pidió la prueba. Se puede hacer hasta 20 preguntas. Si las respuestas son evasivas, se le pide al juez que declare la confesión presunta. Como también está la inspección judicial y los indicios. Décimo, los anexos. 10.1. El poder es el principal anexo. Debe ser debidamente otorgado y puede ser especial. La ley 2213-2022 determina que el poder se puede otorgar mediante mensaje de datos, sin necesidad de presentación personal, ni siquiera de firma, por lo cual se presume auténtico, siempre y cuando se remita del correo electrónico del poderante. Como también en el poder se debe incluir la dirección electrónica del apoderado, misma que debe estar en el Registro Nacional de Abogados. También se puede otorgar de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso, es decir, realizando la presentación personal en una notaría o en la oficina judicial. En cualquiera de los dos casos, en el poder se debe establecer el objeto, se debe mencionar el tipo del proceso y lo que voy a reclamar, el reconocimiento y pago de los siguientes derechos laborales y los demás que se consideren o se encuentran demostrados, etc. Ahora seguimos con lo general. El poder general se otorga mediante escritura pública, misma que se debe anexar. 10.2. Las pruebas, las que se relacionaron con el acápite de pruebas. 10.3. El certificado de existencia y representación, cuando se trata de persona jurídica. 10.4. La constancia de agotamiento de la reclamación administrativa cuando sea requisito de procedibilidad. Deben ser de las partes. El artículo 78, numeral 14 del Código General del Proceso, cuando se radica una solicitud al juzgado. También se debe enviar a la contraparte a más tardar al día siguiente de la radicación. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando se hubieran suministrado una dirección del correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos. Un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar al día siguiente de la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pues la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa, hasta por un salario mínimo mensual vigente, por cada infracción. En la presentación de la demanda, con la ley 2213 de 2022 se realiza de manera virtual, pero esta norma dice que, junto con la radicación de la demanda al juzgado, se debe remitir a la contraparte junto al mismo tiempo. Si no envía la constancia del envío a la contraparte, no se admite la demanda.
La ley dice que cuando se vaya a notificar el auto admisorio de la demanda, cuando ya se envió la demanda, cuando esta se presentó, únicamente se envía el auto admisorio. Si la demanda se devuelve para corrección, la corrección de la demanda también se debe enviar al demandado. Solo cuando voy a notificar envío por correo electrónico certificado. Una vez se presenta la demanda al juzgado, va a proceder a su revisión formal, es decir, si cumple con los requisitos del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y SS, el Código General del Proceso y la Ley 2213/2022 si cumple la admite y ordena la notificación personal al demandado. En materia laboral no existe la inadmisión. Si la demanda no cumple, esta se devuelve. El término procesal es devolución y se otorga al demandante un término de 5 días para que se presente la corrección, mismos que se cuentan a partir del día siguiente de la notificación del auto, que la devuelve. Si se corrige la demanda, la admite y ordena la notificación al demandado. Si no cumple, la rechaza. Cuando hay rechazo, no se interrumpe el término de prescripción. Contra el auto que rechaza, procede el recurso de apelación. Tengo 5 días para presentar el recurso. Contra el auto que devuelve, procede el recurso de reposición. Tengo 2 días para presentar el recurso. Si el juzgado me notificó el auto devolviéndola el 9 de septiembre de 2022, tengo entonces 5 días hábiles para volver a presentarla.